Test, test. Can you hear us? Hola a todos. Hello to everyone. Mi nombre es Wilmar Santis, soy de México, pero estoy trabajando en Johnson. My name is Wilmar Santis. I'm from Mexico, and I'm working in Johnson, Vermont. Soy miembro del COCO de la organización Justicia Migrante. I am also a member of the Migrant Justice Farm Worker Coordinating Committee. Somos alrededor de 1,500 inmigrantes, de la cual trabajamos de la industria lechera. There's about 1,500 immigrant farm workers sustaining the Vermont dairy industry. Nosotros, los inmigrantes, somos quien producimos la leche acá en Vermont, pero ya no queremos ser nada más sombras. That is to say that we are the people who produce the milk in this state, and we no longer want to be in the shadows. Porque la vida de un inmigrante acá en el estado de Vermont es algo dura y triste. The life of an immigrant worker here in Vermont can be sad. Porque pasamos por muchos tropiezos de la vida. Muchos tropiezos. Because there are many barriers we face in day-to-day life. Voy a contar un poquito de mi historia sobre como migrante en este país. I'm going to share a little bit about my story in this country. Cuando yo me vine de México a los Estados Unidos, dejé a mi familia llorando, despidiéndome para siempre de todos. When I left Mexico for the United States, I said goodbye to my family forever, just in case. Porque en el trayectoria del camino que nosotros venimos acá a los Estados Unidos, nunca sabemos lo que nos puede pasar. Podemos perder la vida. Because the path we take... Test, test. Because the path we take to get to this country, we can lose our life. Cuando vine en el desierto, yo estuve a punto de perder la vida 4 veces. In my case, when I crossed the desert into this country, I almost lost my life 4 times. Por eso nos sentimos tristes por lo que Donald Trump dijo, que nosotros los mexicanos somos traficantes, que vendemos droga y que violamos a las mujeres. That is why it is so sad to hear Donald Trump call us drug traffickers, criminals, and rapists. Porque nosotros en este país no venimos a hacerle daño a nadie, solamente venimos a trabajar honradamente. We don't come here to cause problems or commit crimes. We come here to work with dignity. Nosotros como inmigrantes, no solo la trayectoria del camino, sino también acá es algo triste la realidad que nosotros vivimos. As immigrant workers, it can be quite sad and overwhelming, the reality that we face. Porque una vez estando acá en Vermont, nosotros no podemos ni siquiera salir a la tienda porque tenemos miedo de ser detenidos. For example, some of us have fear just to go out to the store to get our basic needs met because we might be detained and deported. Y más ahora aún que Donald Trump dijo que deportaría a miles de latinos, entonces pensamos si yo fuera deportado, ¿qué sería de mi familia? ¿O qué sería de la familia de muchos latinos que están trabajando, de la cual muchos se sostienen del sueldo que uno gana aquí? So we have to think of the millions of people that Donald Trump has threatened to deport
and think of our families. What happens to our families when we're separated and tied up in this detention system? Muchas personas, como dije, abandonan a su familia, ya sea porque tienen familias enfermos, tienen que trabajar y lo único que queremos es trabajar y para también nuestros derechos ser respetados. We have families, we have needs, we are human beings, and we're here to work, and we need respect. Justicia migrante para todos nosotros los latinos es como una luz en tanta oscuridad. Migrant justice is like a light in all the darkness. Porque justicia migrante une a los latinos para defender nuestros derechos. Because migrant justice unites us Latino workers for justice. Y por los grandes logros que justicia migrante, que lo que hemos ganado, lo que es la licencia y también lo que es Polimigra. We have changed state law. We have won access to driver's licenses. We have changed state law. Police cannot act as immigration agents. Pero ahora estamos empezando a vivir con miedo otra vez porque Donald Trump puede quitar lo que hemos ganado, lo que con mucha lucha hemos ganado, lo que es licencia y Polimigra. But now there is fear again, and we risk losing all the rights and progress we've made with Donald Trump. Ya que si eso pasa, si nos quitan lo que con mucho esfuerzo logramos, lo que es la licencia y Polimigra, volveríamos a vivir en un mundo de oscuridad, porque en cualquier momento un oficial de policía podría arrestarnos, y eso es algo triste. Taking away these rights to freedom of movement, driving in this state, or the rights that we've won for police to not act as immigration agents would be a step backwards. And we would live again in darkness. Una pregunta para todos es, ¿ustedes nos apoyarían si Donald Trump quisiera quitar lo que nosotros hemos logrado? I have a question for all of you. Will you stand with us if Donald Trump seeks to take away all the rights we have won? Y también nosotros, Justicia Migrante, estaremos con todos ustedes. That is good news because we too will be with all of you. Gracias a todos. Thank you.